Dios los bendiga. Hace más de 11 siglos atrás, un judío rabino llamado Maimónides contó que en las leyes desde Génesis hasta Deuteronomios existían por lo menos 613 mandamientos, de los cuales, si nosotros hacemos un análisis bíblico, vamos a encontrar que 613 mandamientos existiendo en el libro desde Génesis hasta Deuteronomios, según se ha respetado esta creencia por más de 11 siglos dentro de los judíos, eh, encontramos que 10 mandamientos es obvio que fueron escritos por Moisés y 603 fueron escritos por, por la mano de Moisés, pero Dios las dio. Los otros 10 mandamientos fueron escritos por Dios, sumados 603 más 10 equivalen a 613 mandamientos, irrefutablemente. Ahora, esta noche yo quiero con ustedes sacar los 10 mandamientos de los 613 y hablemos solamente de los que restan, de los 603 mandamientos. ¿Qué les parece si hablamos de estos? Yo tengo aquí la lista de los 603 mandamientos. La primera pregunta que tengo que hacer es la siguiente. Los 603 mandamientos que fueron escritos por Moisés, no del invento de la cabeza de Moisés, sino que Dios se las dio, esta es la pregunta. ¿Quedaron anulados todos? Porque hoy en día la iglesia dice, si nosotros guardamos la ley de Moisés, se refieren a esa ley que Moisés escribió, no porque él lo sacó de su cabeza, sino porque Dios se lo dio y Moisés solamente fue el redactor. La iglesia hoy dice que cualquiera que guarda esos mandamientos, anulados por supuesto, es un judaizante, ha caído de la gracia, está volviendo a la ley, es un esclavo de la ley o está en el antiguo pacto. Esta noche yo quiero invitarlos a ustedes. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos puedes encontrar en todas nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en TikTok, nos puedes encontrar. Ahora, permíteme hacerte una clara explicación. Yo creo, personalmente, según el estudio que he hecho, análisis que he hecho, yo creo que de las 603 leyes que Moisés escribió, recuerden que no estoy hablando de los 10, sino de las que Moisés escribió, yo creo personalmente que muchos mandamientos sí quedaron anulados en la cruz. Pero creo también firmemente de que de las 603 leyes que Dios se lo dio a Moisés, no todas quedaron abolidas en Cristo, sino que existen muchas hoy que son vigentes. Y para esto yo tengo que comprobarlo. Por ejemplo, si nosotros repasamos, miren, voy a leer aquí, yo tengo las 613 leyes, aquí tengo en un PDF las 613 leyes y lo voy a leer. Permítanme leer uno de los mandamientos de la Torá. Dice así, cree en Dios. Este mandamiento habrá quedado anulado en la cruz, recordando que esta es ley que Dios le dio a Moisés, el cual hoy en nuestras iglesias nos enseñan que nada tiene que ver la ley de Moisés con nosotros, que la ley de Moisés fue para los judíos. Pero la pregunta es, este primer mandamiento escrito aquí en la Torá, la ley de Moisés, como así lo llamamos, aunque fue de Dios, dice el primer mandamiento, ¿cree en Dios? ¿Será que este mandamiento quedó anulado en la cruz y ahora no debemos creer en Dios? Por ninguna razón. Ahora, nota lo que dice el segundo mandamiento. No creer que hay otros dioses, sino solo uno. De hecho, nosotros creemos que solo existe un solo Dios, una fe, un bautismo. No somos politeístas, no creemos en varios dioses. ¿Será que este mandamiento de creer en un solo Dios ha llegado hasta Cristo y de Cristo para adelante nosotros podemos creer en más dioses? Yo creo que no, y yo creo que tú tampoco. Ahora pon atención al tercer mandamiento. No blasfemarás el nombre de Dios.
Ese es el tercer mandamiento que Moisés escribió en la ley que se le llama hoy la ley de Moisés. Mi pregunta es, ¿por qué la iglesia hoy dice que nosotros nada tenemos que ver con la ley de Moisés? Si nosotros nada tenemos que ver con la ley de Moisés, entonces ¿podemos blasfemar el nombre de Dios? Ahora, escucha bien lo que sigue diciendo eh, estos mandamientos. Yo puedo aquí leer, por ejemplo, otro mandamiento. Dice el mandamiento número 30, estoy salteando. El 30 dice, no guardarás odio en tu corazón. Ahora, ¿será que este mandamiento de guardar odio en nuestro corazón es ley de Moisés? Y cuando Cristo murió, se anuló esto. Y hoy en el nuevo pacto, uno no tiene que ver nada con ello. Estoy completamente seguro de que la mayoría de personas se nos ha enseñado dentro de nuestras iglesias eso. Yo te lo digo porque soy pastor evangélico, pentecostal, y la mayoría de dentro de la iglesia nos enseñan que nosotros no tenemos que ver nada con la ley de Moisés, que toda la ley de Moisés quedó anulada. Pero estoy leyendo solo algunos mandamientos de la ley de Moisés. Y si nosotros tenemos razón, si nosotros razonamos y por lógica vemos que no pueden estar anulados estos mandamientos. Recuerda, no estoy diciendo que todos los mandamientos de la Torá, de la ley que Dios le dio a Moisés, están vigentes. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que sí creo que se anularon en la cruz. Por ejemplo, uno de los mandamientos es el de sacrificar animales. Yo creo que el sacrificar animales, basado en el libro de Hebreos capítulo 7, está anulado y que la muerte de Cristo puso fin al sacrificio de animales. Estoy completamente seguro de eso y estoy completamente seguro que tú también crees lo mismo. Podría yo mencionar algunas otras leyes que quedaron anuladas, como la ley de la circuncisión. ¿Está escrito en las 603 leyes? Sí, pero ese mandamiento no es un mandamiento que es vigente. Si alguien se quiere circuncidar, hágalo, pero no diga que lo hace porque la ley dice que hay que hacerlo y que es una obligación para nosotros hacerlo. Podría mencionar algunos otros mandamientos, pero estoy tomando como ejemplo que hay mandamientos que quedaron anulados. Por ejemplo, si yo leo el libro de Hebreos, el capítulo número 9, miren, Hebreos capítulo 9 nos habla de la siguiente manera, que hay mandamientos, como el mandamiento de los levitas, que quedaron anulados. Por ejemplo, nota lo que dice Hebreos capítulo 9, verso número, Hebreos 7 es, perdón, dice así, voy a leer primeramente el verso número 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí en Hebreos 7 está hablando el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, que hay un sacerdocio que es el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, ¿sí? Y cuando vino el otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, este sacerdocio de aquí quedaría eliminado. ¿Y dónde lo dice? En el verso 18. Pon atención, dice lo siguiente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. El ministerio sacerdotal levítico quedó abrogado por el mandamiento del ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Por lo tanto, hay una cosa que considerar. Aquí no está hablando de la abolición de todos los 603 mandamientos que escribió Moisés, sino que aquí está hablando de la abolición solamente de la ley del sacerdocio. No quieras utilizar este texto para decir que toda la ley quedó anulada por el mandamiento anterior o por el mandamiento que vino después. Aquí el autor de Hebreos no está poniendo allí a toda la ley como anulada, sino simplemente está diciendo que la ley
efectivamente, que tenía que ver con la ley del sacerdocio, quedó anulada. Obviamente, no estamos bajo el ministerio sacerdotal arónico, sino bajo el ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, una vez más, yo hago énfasis a lo que quiero decir. Pongan mucha atención. Se nos ha enseñado a nosotros, yo se los digo por moral, porque eso se nos ha repetido mucho y hasta hoy se repite dentro de nuestras iglesias evangélicas, dentro de nuestras iglesias del movimiento misionero, dentro de la iglesia cuadrangular, dentro de la iglesia evangélica de las asambleas de Dios, el aposento alto, a cualquier denominación evangélica que tú pertenezcas, nos han dicho lo siguiente: el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Y yo voy a leer algunos versos de la ley de Moisés. No estoy hablando de la ley vigente de Moisés, sino de la ley, no estoy hablando de la ley anulada en la cruz, sino de que hay mandamientos en la ley de Moisés que están vigentes. Y noten lo que dice. Si nos han dicho a nosotros que guardar la ley de Moisés es estar bajo maldición, permíteme leerte estos mandamientos. El mandamiento 84 de la ley de Moisés, de los 603, dice el 84, no descubrirás la desnudez de tu padre. Este mandamiento dice que no te debes acostar con tu padre. Este mandamiento, guardar este mandamiento es estar bajo maldición. Porque si tú guardas la ley de Moisés, estás bajo maldición. Te pregunto, coherencia, con mentalidad abierta. Olvídate de la iglesia que perteneces. Te lo digo yo como pastor evangélico y también haber entendido de la manera que tú has entendido por muchos años. Pero ahora te hago la segunda pregunta. El mandamiento 85 de la ley de Moisés dice así: no descubrirás la desnudez de tu madre. Mi primera pregunta es, ¿quién es el que está bajo maldición? ¿El que guarda estos dos mandamientos o el que desobedece estos dos mandamientos? Discúlpenme, pero yo creo que el que descubre la desnudez de su padre y el que descubre de la desnudez de su madre, ellos están bajo maldición. Cuando aquí la Biblia dice descubrir la desnudez, está hablando del coito sexual. Si un hombre se acuesta con su padre, se acuesta con su madre, no está guardando la Torá. Yo creo que no guardar la Torá es estar bajo maldición. ¿Y de cuándo aquí se enseña todo lo contrario? Que el que obedece la ley de Moisés está bajo maldición. Discúlpenme. Pero la razón no se tiene que oponer a la Biblia. Y si tú crees que no debes guardar la ley de Moisés, y aquí dice claramente, mira por ejemplo, el mandamiento 87 dice, no descubrirás la desnudez de la hija de la esposa de tu padre. Es interesante. Sigo leyendo. No te acostarás con un animal. No te ayuntarás con un animal. Esto dice la ley de Moisés, que nosotros decíamos y que muchos dicen que el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Yo quiero que ustedes razonen conmigo. ¿Desde cuándo el que obedece la ley de Dios, dada a Moisés, está bajo maldición? Y créanme lo siguiente. Yo voy a leer el libro de Deuteronomios, el capítulo 28. Permítanme leer el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Ténganme un poquito de paciencia. Compartan el video porque va a estar buenísimo. Miren lo que dice. Bendiciones de la obediencia. Y en el mismo capítulo dice, en el mismo capítulo de Deuteronomios 28, te dice, maldiciones de la desobediencia. Aquí en el capítulo 28 está diciendo que tú vas a recibir bendición si obedeces a lo que yo te estoy leyendo en este momento, que es la Torá. Pero más adelante dice, a partir del verso 15,
dice que todos aquellos que desobedecen a la Torá, entonces son malditos. Pero yo te quiero hacer una pregunta de nuevo. ¿Desde cuándo la iglesia cambió de mentalidad de Deuteronomio 28? En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. Bendito serás en la casa, en tu casa, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito la tierra, bendito el fruto de tu bestia, bendita la cría de tus vacas, bendito tu rebaño, bendito serás en tu canasta, bendito en tu canasta de amasar, bendito serás en la entrada, en tu entrada y bendito en tu salir. Y puedo seguir aquí hablando de las bendiciones. Todas las bendiciones que Dios ha dicho, sí, todas las bendiciones que Dios ha dicho, que le da al que obedece y guarda la ley que Dios le dio a Moisés, que nosotros lo conocemos como la ley de Moisés. ¿Cuáles son esas bendiciones? Todas las bendiciones que Dios ha prometido por obediencia. Ahora hay un detalle importante. Mira, yo te voy a seguir leyendo otro mandamiento de la Torá y dime tú si eso está anulado en Cristo. No maldecirás al sordo. ¿Será que en la ley antigua uno debía no maldecir al sordo? Porque no te escucha, claro. Y después de Cristo, Cristo dijo: bueno, vamos a quitar esta ley porque es una ley muy pesada. Ahora que maldigan al sordo. Porque se nos ha dicho que si guardamos la ley de Moisés, estamos viviendo en maldición. ¿Cómo es posible que ahora, que sin la ley de Moisés, vivamos en bendición? Mira lo que dice Deuteronomio 28, el verso 15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Maldito la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Y puedo seguir. La Biblia jamás, 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 jamás dice por algún lado que la maldición es aquel que obedece, sino la maldición es aquel que desobedece. Ahora mi pregunta es: ¿por qué entonces en nuestras iglesias se nos dice que el que guarda la ley de Moisés está bajo maldición? Señores, ¿desde cuándo enseñar que la ley de Moisés, sí? Hablo no de toda la ley de Moisés, porque a los que recién se conectan, yo dije muy claro que de las 603 leyes que escribió Moisés, muchas quedaron anuladas, pero otras están vigentes. Y de esas leyes vigentes estoy hablando. No creo que seamos benditos si desobedecemos la ley de Dios. No creo yo. Ahora les voy a hacer una pregunta interesante, muy interesante. A ti te han dicho que si guardas un mandamiento de la Torá, un mandamiento de la ley de Moisés, tienes que guardar toda la ley de Moisés. Eso es falso. Y te lo voy a demostrar que eso es falso. ¿Por qué? Porque ese argumento está transversado de un texto bíblico que ellos citan, pero no lo entienden. Aquí te voy a explicar. Pregunta para todos mis hermanos evangélicos. ¿En qué parte de la Biblia dice que un hombre no se debe casar con su familia? Sea primo, tía, hermana, padre. ¿En qué parte de la Biblia está prohibido que un hombre se case con su familiar? ¿En qué parte? ¿Saben en qué parte? En el libro de Levítico 18:6. ¿Lo leo? Levítico 18,
6 dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Ningún varón se llegará a su pariente próximo alguno para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Y ahí empieza a dar la lista de que no te unirás a tu, a tu, a tu padre, a tu madre, a tu suegra, a tu cuñada, a tu sobrina, etcétera, etcétera. Empieza a dar la lista ahí. Pero solamente está prohibido en el libro de Levítico 18. Hoy todas las iglesias evangélicas, te lo digo porque yo visito mucho las iglesias evangélicas, hacemos eventos en iglesias evangélicas, asistimos a la junta pastoral de iglesias evangélicas. Todas las iglesias evangélicas enseñan a sus miembros que no deben casarse entre familiares. Pero yo les hago una pregunta. ¿Dónde está esa prohibición en el nuevo pacto? Porque muchas veces decimos, yo solo me rijo a lo que dijo Cristo y a lo que dijeron los apóstoles. ¿Y en qué parte Cristo y en qué parte los apóstoles dijeron que no hay que casarse entre familias? ¿En qué parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento existe esta orden? No te casarás con tu familiar. En ninguna parte, en ninguna parte. Todas las iglesias no se casan entre familiares. Los cristianos no se casan entre familiares porque es una ley dada en la ley de Moisés, en la Torá. Es un mandamiento de la Torá. Y todas las iglesias están respetando la ley que ellos dicen que no es vigente. Y la ley que ellos dicen que si guardan una, tienen que guardar todas las 613. Ahí está ese mandamiento. Segundo argumento. Si a ti te dicen que tienes que guardar toda la Torá, porque solo guardas un mandamiento de la Torá, la palabra Torá significa libro de la instrucción, libro de la ley, o para que entiendas, desde Génesis hasta Deuteronomios, los 5 primeros libros, se le llama Torá. Así que cada vez que hablo de la Torá, hablo de la ley que está desde Génesis hasta Deuteronomios, por si acaso. Así que, dentro de Génesis hasta Deuteronomios, que están los 603 mandamientos que Moisés escribió porque Dios se los dio. No estoy hablando de los 613, porque son 613 en su totalidad, más los 10 mandamientos que Dios mismo lo escribió. He quitado los 10 mandamientos y estoy hablando solamente de la Torá, solamente de las leyes que Moisés escribió por orden de Dios. Dentro de esos mandamientos, que son 603, a nosotros se nos enseña esa ley de Moisés. El que lo guarda tiene que guardar toda la ley. Mentira. La iglesia evangélica guarda varias leyes de ese mandamiento, de la Torá, y no dice que hay que guardar todas, solamente exclusiva a algunas, ¿sí? Y a otras no. ¿Y por qué? Porque yo se lo voy a probar. Ya probé con una, ahora pruebo con la segunda. Todas las iglesias evangélicas predican que un hombre no se tiene que poner ropa de mujer y que la mujer no se tiene que poner ropa de hombre. ¿Dónde está esa prohibición en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está ese mandamiento en el Nuevo Testamento? Si yo les pido una prueba a ustedes, pruébenme de que en el Nuevo Testamento exista un versículo bíblico que hable de que el hombre no se tiene que poner ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Ustedes pruébenlo. Si yo quisiera defender que hay que, no hay que sí hay que vestirse como como una mujer siendo hombre y una mujer como hombre, si yo quisiera defender, diría, ¿y dónde dijo eso en el nuevo pacto? Pruébame, porque lo que dice el nuevo pacto yo lo hago y lo que no dice el nuevo pacto, lo que dice el antiguo es para Israel, es para Israel. Pero ¿dónde está ese verso? Todas las iglesias predican que no se te ven. Es más, hay algunas iglesias que hasta dicen, no te pongas pantalón porque el pantalón es ropa de varón. Pero ¿basado en qué están ellos? Sergio dice, basado en Deuteronomios 22.5, correcto, y lo leo, 22.5 de Deuteronomios, dice así, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. ¿Sabes qué? Todas las iglesias
para validar que no hay que vestirse como mujer siendo hombre y una mujer como hombre, o se van a la ley de Moisés, a la que dicen que si guardas una de la ella, tienes que guardar toda la ley. No, mi hermano. Ellos a veces son convenidos y hoy te voy a mostrar muchas cosas. ¿Sabes una cosa que es interesante? Ellos te dicen que cualquiera que guarda la ley de Moisés es un judaizante. Es un judaizante y que ha caído de la gracia. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que debemos dar el diezmo y la primicia? En la ley de Moisés, correcto. Sí, pero el pastor entonces, cuando te dice que no debemos guardar la ley de Moisés porque es estar bajo maldición, que no debemos guardar la ley de Moisés porque es caer de la gracia, que no debemos guardar la ley de Moisés porque si guardas un mandamiento tienes que guardar todos los 600. Que si guardas la ley de Moisés eres un judaizante y has caído de la gracia. Eso te repite todo el año. Pero después te pide el diezmo y utiliza Malaquías. Y Malaquías está hablando bajo la ley de Moisés. Punto. Cuando este pastor venga y te diga, maldito serás con maldición, trae todos los diezmos al alfolí, tú dile, pastor, ¿debemos nosotros guardar la ley de Moisés? Él te va a decir, no hay que guardar la ley de Moisés porque eso es del antiguo pacto. Eso, el que guarda la ley de Moisés ha caído de la gracia. El que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. El que guarda la ley de Moisés es un judaizante. Ah, muy bien, dile tú. Entonces, ¿por qué me citas Malaquías? Malaquías está bajo el contexto de la ley de Moisés. O guardamos la ley de Moisés o no lo guardamos. Si él dice que estar bajo maldición es guardar la ley de Moisés, pues entonces él te está llevando a la maldición. Yo creo, como dice Deuteronomio 28, bendito el que guarda y maldito el que desobedece. ¿Y desde cuándo la iglesia cambió la teología? Ahora bendito es el que no guarda y maldito es aquel que obedece. Para los que recién se conectan, estoy leyendo la Torá, la ley de Moisés, para los que dicen que está anulado. Miren lo que dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, es un mandamiento de la Torá. ¿Está anulado en Cristo? ¿Guardar esto es estar bajo maldición? ¿Desde cuándo si un hombre, si una mujer no se acuesta con su padre, está bajo maldición? Si es que lo hace, sí, pero si es que no lo hace, no. Y hoy se enseña a la iglesia que cualquiera que guarda la ley de Moisés está bajo maldición. Segundo, hay mandamiento más de la Torá. No descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás la desnudez de tu hermana. Son mandamientos de la Torá que hoy se enseña que cualquiera que guarda eso está bajo maldición, está judaizado. Una locura teológica la que se está enseñando el día de hoy dentro de nuestras iglesias. Y cuando yo hablo de esto, la gente se molesta, la gente se revuelca y me dice, este pastor no cree en el diezmo. No, discúlpenme. Yo no estoy en contra del diezmo. Yo estoy en contra de la hipocresía de los pastores que enseñan a sus iglesias a decir, no guardes la ley de Moisés. Pero tráeme el diezmo de la ley de Moisés. Malaquías lo voy a citar. Sí, a Malaquías. Y Malaquías está bajo el concepto, bajo el nuevo, el antiguo pacto, que tu pastor todo el año te dice que está anulado. Yo no quiero cambiarte de religión, ni tampoco de denominación, pero sí te quiero cambiar de la mentalidad que te han lavado la cabeza con argumentos que no existen. ¿Desde cuándo? Mírenme, dice aquí uno de los mandamientos de la Torá, ¿sí? No pondrás tropiezo al ciego. La Biblia dice que a un ciego no hay que ponerle el tropiezo para que caiga. Como también dice acá, no maldecirás al sordo. Son leyes de la Torá escritas por Moisés, que la gente dice que si guardas eso, estás bajo maldición. ¿Desde cuándo poner tropiezo al ciego se convirtió en maldición? ¿Desde cuándo no obedecer ese mandamiento se convirtió en maldición? Yo creo
que maldito es aquel que pone tropiezo al ciego, el que no cumple, no aquel que no cumple. Vas a tener que volver a estudiar la Torá. El que quiere tener los 613 mandamientos, yo los tengo, algunos se los he enviado por el WhatsApp, para que ustedes mismos se capaciten. Ojo, una vez más digo, no estoy hablando que todos los 613 mandamientos están vigentes. Ya cuando comencé esto, en los primeros 5 minutos expuse que hay muchos mandamientos de la Torá, de los 603 que escribió Moisés, quedaron anulados. ¿Sí? Pero no podemos decir que toda la Torá, todos los 613 mandamientos están anulados. Esto es bastante interesante para que ustedes mismos mediten, para que ustedes mismos razonen. Si la ley de Moisés está anulada toda en Cristo, todos estos mandamientos no deben aplicar ya. Hoy día debemos no guardar ningún mandamiento de aquí de la Torá, pero como yo mismo les demostré, no. Ahora, mira lo que dice el mandamiento número 17 de la Torá. Circuncidarás a todo varón al 8º día. ¿Este mandamiento está vigente? No, no está vigente. ¿Es un mandamiento anulado? Sí. Entonces, para saber qué se anuló y qué no se anuló, hay que estudiar un poco, porque hay muchos mandamientos que se anularon, pero muchos que siguen en vigencia el día de hoy. ¿Sí? Sergio dice, envíame, escríbeme, aquí arriba está mi WhatsApp y mi perfil. Yo te voy a enviar, gratis, no te preocupes. Ahora, a ver, dice el mandamiento 33 de la Torá, no permitirás que tu hermano erre. No permitas que tu hermano se pierda. No permitas que tu hermano caiga, que se equivoque, que tal vez se desvíe. No permitas tú. Mi pregunta es, si yo no permito que mi hermano erre y estoy cumpliendo así uno de los mandamientos de Moisés, ¿estaré bajo maldición? ¿O será que estar bajo maldición es no cumplir lo que dice que hay que hacer? ¿Mm? Dice el mandamiento número 36 de la Torá así, corrige al pecador. ¿Qué dice? Corrige al pecador. ¿Será que corregirle a un pecador es estar bajo maldición solo porque estoy cumpliendo un mandamiento de la Torá? Yo creo que no. Yo creo que no cumplir este mandamiento sí es estar bajo maldición. Como dice Deuteronomios, si obedeces mis mandamientos, hablando de estos que estoy leyendo de la Torá aquí, vendrán sobre ti las siguientes bendiciones y enumera muchas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu tierra, bendito la canasta de amasar, bendita la cría de tu ganado, etcétera, etcétera. Pero el verso 15 en adelante dice, pero si no obedeces la voz de Jehová tu Dios y guardas sus mandamientos, refiriéndose a esta ley de Moisés, ¿sí? Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldita la ciudad que vives, maldito tu rebaño, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Hoy día la iglesia entiende al revés. Hoy día la iglesia entiende al revés. Que todo aquel que quiere guardar la ley de Moisés está bajo maldición. Tremendo, tremendo. ¿Mm? Es interesante. Es interesante lo que estoy diciéndoles. Yo quiero decirles una cosa muy interesante. Aquí voy a ir terminando. No quiero hacer un live bastante amplio, pero quiero decirles una cosa. Las personas dicen así, todo aquel que guarda la ley de Moisés, esa persona es una persona esclava, porque la ley esclaviza. La ley de Moisés es esclavitud.
Quieren que les comente un poquito sobre esto, pero ayúdame con tu razón, a razonar. ¿Sí? Ayúdame a razonar. Dios le sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los sacó para que sean libres. Y la gente piensa que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para ponerlos en el desierto y esclavizarlo con leyes. Piensan que las leyes de Dios son esclavitud para el ser humano. Lastimosamente no. David en el Salmo 119 dice, yo ando en libertad porque guardo tus mandamientos. ¿Saben que la obediencia a los mandamientos de Dios es andar en libertad y no en esclavitud? ¿Tú crees que Dios le dio leyes a su pueblo que le iban a esclavizar, aparte de los más de 300, 400 años que estuvieron en Egipto esclavizados? Dios los sacó y dijo, bueno, ahora sí, ya muchos años estuvieron esclavos de Egipto, ahora vengan que yo les voy a esclavizar con las leyes. La gente piensa eso. ¿Mm? ¿Mm? Razonen conmigo. ¿Desde cuándo hacer el bien se convirtió en esclavitud? ¿Desde cuándo evitar muchas leyes que nos llevan a la destrucción se volvieron en maldición? ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Dice aquí, por ejemplo, un mandamiento. A ver. El mandamiento 31 de la Torá dice así. No te vengarás. Mía es la venganza, dijo Jehová, ¿verdad? Aquí el mandamiento dice, no te vengarás. Ahora mi pregunta es, ¿y si yo no me vengo? Estoy obedeciendo la Torá y estoy siendo bendecido por Jehová si yo cumplo eso. Pero la iglesia hoy enseña que cualquiera que guarda la Torá, la ley de Moisés, está bajo maldición. Entonces, mi pregunta sería, si yo me vengo, estaría en contra de la Torá. No guardaría la Torá. Ahora sí estoy bendito, ¿verdad? Bajo la lógica evangélica es así. Todo aquel que guarda está bajo maldición. Todo aquel que desobedece, entonces, ¿qué? No está bajo maldición, ¿verdad? Interesante, pero es cierto. Así está el asunto hoy día. Así está el asunto. Y cuando hablo de este tema, la gente se revuelca, tiene cólera, hace lo que quiere, porque así es el hombre que no tiene temor de Dios. ¿Sí? Así es la persona que se deja influenciar por el diablo y quiere enseñar a la gente que hay que vivir en la desobediencia. Miren que hablé de las 613 leyes que hay en toda la Torá, desde Génesis a Deuteronomios. He sacado los 10 mandamientos para no hablar de los 10 mandamientos. Estoy hablando solo de los 603 mandamientos de la Torá y estoy leyendo varios mandamientos de la Torá. ¿Sí? Dice, ama al extranjero. El mandamiento número 53 dice, ama al extranjero. Mi pregunta es, ¿amar al extranjero es estar bajo maldición? Porque la gente dice que si tú guardas la Torá estás bajo maldición. Pregunto, ¿amar al extranjero es estar bajo maldición? ¿O será que odiar al extranjero es estar bajo maldición? ¿A quién aplica la maldición? ¿Al que obedece o al que desobedece? Según Deuteronomios, la maldición, según Deuteronomios 28 del 15 en adelante, aplica al que desobedece. Y según la iglesia evangélica, quizás no todos, pero según la iglesia evangélica, la maldición aplica al que guarda, al que está obedeciendo. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos del libro de Gálatas, estamos hablando en el contexto de las personas que se quieren justificar por las obras de la ley. Nosotros no estamos hablando aquí de la justificación. Recuerden que no están hablando con una persona que cree que el hombre es salvo por las obras. Nosotros
somos salvos por la gracia, justificados a través de la fe. Pero mi pregunta es, mira lo que dice el mandamiento aquí del Antiguo Testamento de la que odian. Dice, no explotarás al extranjero en la compra y en la venta. ¿Sí? Había mucha gente que cuando venía de lejos lo explotaban. Aquí este mandamiento dice, no explotarás al extranjero. Si yo exploto a un extranjero, esto le daría felicidad a cualquier evangélico, porque diría, claro, no hay que cumplir la Torá, así que explótalo, explótalo. Pero si yo lo cumplo, yo digo, bueno, a partir de hoy acabo de leer un verso en la Biblia que dice, no le explotarás al extranjero y quiero practicar esta ley. ¿Tú qué puedes decir? No lo practiques porque si estás guardando la ley de Moisés y ya caíste de la gracia, estás bajo maldición. Eso es lo que entiende la iglesia. Discúlpenme, pero eso es lo que entiende la iglesia. Quizás no todos, no quiero hacer aquí una acusación generalizada, pero eso es la enseñanza de muchísimas personas. ¿Sí? Dice Herminio Ruiz, dice, para eso se escribió en el Nuevo Testamento para los cristianos. Sí, dice que el Nuevo Testamento se escribió para los cristianos. ¿Sí? Y que el Antiguo Testamento se escribió para quién? Para los judíos. Déjame decirte que el Antiguo y el Nuevo Testamento fue escrito por judíos y para comunidades que habían aceptado en el Antiguo Testamento el primer pacto y el Nuevo Testamento el segundo pacto. Ahora, entonces estamos contradiciendo entre el primer y el segundo pacto. Yo quiero decir una cosa importante. Ruiz, tú dices que para nosotros es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que no debemos cumplir lo que dice la Torá. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dice la Biblia que no hay que casarse entre familiares? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que un hombre no debe utilizar ropa de mujer y la mujer ropa de hombre? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que hay que diezmar y que hay que dar primicias? En ninguna. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Si estamos en la ley del nuevo pacto, todas las cosas que estoy nombrando, no deberías practicarlo ni tú ni tu iglesia. Estoy seguro, Ruiz no se ha casado con su prima, ni con su hermana, ni con su sobrina. Y que él enseña que no hay que hacer eso. Pero ¿dónde está eso? En el antiguo pacto. ¿Sí? Si solamente el nuevo pacto es para nosotros, ¿para qué piden diezmo? ¿Para qué piden primicia? Si todo eso es una institución del antiguo pacto, no del nuevo. Punto. Es que el problema de la gente que no tiene temor de Dios y la gente que está ya metida en su cabeza, toda esa basura que le pusieron en su iglesia, va a hacer lo que sea, pero lo que hoy he predicado esta noche para ellos, esto es un dolor de cabeza. Todo lo que yo he dicho esta noche para ellos es abominable. Ven, aquí está la evidencia que yo les digo, que toda persona que yo le digo que debe guardar la ley vigente del Antiguo Testamento, empieza a renegar y a llevarnos falsos judaizantes que vuelven a la ley de Moisés. Ya les estoy diciendo, esto es lo que pasa. Es como golpear a un panal de abejas, que las abejas vienen, porque al diablo no le gusta que hablemos de la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Mm? Es interesante esto. Yo cada día me decepciono más de nuestras propias iglesias evangélicas. Pero saben una cosa, yo no voy a abandonar la iglesia evangélica, ni tampoco voy a correrme, pero siempre voy a hacer la espina en el zapato para gente específicamente que quiera aprender. Y gracias a Dios que hay cientos de personas alrededor del mundo que están despertando, y eso me da mucho gusto. Y no, mi mensaje no es para aquellos ya que están duros y enterquecidos, porque ellos siempre van a defender que la ley no se debe cumplir. Y así que mi mensaje no es para ellos. ¿Sí? Lo que nos motiva a hacer
es que hay cientos de personas que están entendiendo y nos agradecen, por lo menos nos llaman a decirnos, pastor, gracias. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Sigan para adelante, obedezcan a Dios. No crean a esa gente que dice que no debemos guardar nada de la ley de Moisés. Pero sin embargo hay que sustraer el diezmo y la primicia y los pactos y los votos. Eso sí hay que traer de la ley de Moisés. Hipocresía se llama eso. ¿Hipocresía? Claro que es hipocresía, porque si dices que se anuló toda la ley de Moisés, pues no pidas nada de la ley de Moisés. Y si tú dices que el nuevo pacto es para ti, el nuevo pacto no existe ni primicias ni diezmo. Punto. Ni pactos, ni votos. Interesante, no podría quedar más. ¿Sí? Voy a terminar diciéndoles por qué la gente odia a los 603 mandamientos. Y dice que se anuló solamente su odio es para deshacerse de los 10 mandamientos. Ese es el odio que tienen. Por eso se han inventado un montón de cosas. Hoy no hablé de los 10 mandamientos, pero la gente odia a los 10 mandamientos. Y cuando digo a los 10 mandamientos, no específicamente me refiero a los 10, sino específicamente a uno, al cuarto mandamiento, escrito con el dedo de Dios. Del 1 al 10 lo escribió Dios. Y cuando nosotros decimos hay que guardar los 10 mandamientos, toda la iglesia dice sí, amén, hay que guardar los 10 mandamientos. Pero recuerden, son 10, no 8 ni 9. Y dentro de ese está el sábado. Ah, no, el sábado no, el sábado no. Entonces, ¿qué? ¿Quieres guardar 9 nomás? Sí, porque el sábado es ley de Moisés. Pero si no lo escribió Moisés. Moisés escribió 603. Dios escribió 10 con su dedo. 10. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado. Busca diferentes reversiones. En la Reina Valera dice, acuérdate del día de reposo. Ahí la palabra reposo dice un asterisco abajo, dice aquí equivale a sábado. El glosario de tu Biblia busca la palabra reposo, dices lo que hoy tenemos como Shabbat, sábado. Jorge dice, ¿usted es adventista? No, soy evangélico pentecostal. Bienvenido a los evangélicos pentecostales que despertamos. Gracias a Dios. Y bienvenido al equipo que está automáticamente cuestionando su propia enseñanza. ¿Sí? ¿Desde cuándo el sábado es adventista? La iglesia adventista apareció en el año 1863. ¿Sí? Y el sábado apareció desde la creación del mundo. Una diferencia astronómica. Punto. El problema es que nosotros pensamos que el sábado es de los adventistas. No, el sábado es de Dios. Lo escribió con su dedo en 2 tablas de piedra, 10 mandamientos. Primer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así está escrito. Cuando yo pregunto esto dentro de una iglesia evangélica, me gusta mucho a mí hablar de estos temas y le pregunto a nuestras iglesias, díganme el primer mandamiento de los 10, amarás a Dios sobre todas las cosas. Les digo, no, me acaban de recitar el primer mandamiento de la iglesia católica. Estoy preguntando, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? No saben ni el primer mandamiento y menos van a saber los demás. Pero bueno, todo el odio de la gente evangélica, te lo digo por mi propia experiencia, ¿por qué nos hemos inventado un montón de argumentos para deshacernos de la ley de Dios? Solamente por no querer guardar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de los 10 escritos por Dios, Dios los escribió según el libro de Éxodo 31:18. Dice así, Éxodo 31:18. Y dio a Moisés. ¿Quién le dio a Moisés? Dios. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. Esas tablas del testimonio contenían 10 mandamientos, escritos desde el 1 hasta el 10 por Dios. Escúcheme, no son mandamientos de Moisés. Sáquense esa basura de la cabeza que les han metido. Es que el sábado es la ley de Moisés. ¿Y dónde dice que Moisés lo escribió? Lo escribió Dios.
Moisés escribió 603 mandamientos y Dios escribió 10, 603 más 10, 613. De los 613 mandamientos, ¿sí? De los 613, 10 lo escribió Dios con su dedo. Esos mandamientos fueron quebrados por Moisés, pero Dios lo llamó a Moisés por segunda vez en el capítulo 34 del libro de Éxodo y le dijo Jehová a Moisés: alízate tú 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que tú quebraste. ¿Quién escribió la segunda ley? Dios volvió a escribir de nuevo del 1 al 10, pero la gente no entiende eso y le llama, es que el sábado es ley de Moisés. ¿De dónde sacaron esa locura? Es ley de Dios. Te guste o no, es ley de Dios. Pero la iglesia hoy respeta 9 de los 10. Y el sábado lo botó a la basura. Y dice, nosotros guardamos los 10 mandamientos. Mentira. Nosotros guardamos y predicamos los 9 mandamientos. Punto. Y como lo hablamos del sábado, toda la gente argumenta, es que la ley fue de Moisés. Es que el que guarda eso ha caído de la gracia. El que obedece eso es un maldito. Y si tú guardas el sábado, tienes que guardar todas las 613 leyes. Todos esos argumentos son una basura de argumento. Una basura de argumento. Yo no ataco a ninguna denominación. Ataco las doctrinas que predican muchas denominaciones. Y yo, créeme, mírame, mi compromiso no es con la iglesia que trabajamos juntos. Mi compromiso no es con los pastores. Cuando yo hablo de este tema clarísimo con los pastores, hay muchos que me dicen, sí, es cierto lo que tú dices. Es cierto. Pero tengo 50 años guardando el domingo y no me va a ser fácil. ¿Y quién dijo que va a ser fácil? Pero es que, mira, pastores, Dios me está viendo, pastores, me dicen a mí, pastor, yo creo como tú estás diciendo, es cierto, pero ¿cómo le digo a la iglesia esto? La iglesia se va a dividir. El concilio de pastores me van a votar. Y Jesús, cuando vino a este mundo, su mensaje trajo división. Por eso Jesús, hablando de su mensaje, dijo, yo no he traído paz al mundo. He venido a poner a la suegra en contra del suegro, al hijo en contra del padre, al padre en contra del hijo, porque su mensaje de él dividió. ¿Sí? Pero al mismo tiempo unificó. Pero su mensaje de Cristo trajo división al pueblo. ¿A Jesús le importaba eso? Sí. Así que a mí yo no estoy comprometido con una denominación. Yo no estoy comprometido con el concilio de pastores. Yo no estoy comprometido con eso. Estoy comprometido con lo que diga la Biblia. La Biblia dice rojo, rojo, pues. La Biblia dice negro, negro, pues. ¿Mm? ¿Mm? Correcto, Gary. Es dividir la verdad de la mentira. Pero yo me encuentro, hace poco yo conversé con un pastor de la COMPE, donde nosotros vamos y hacemos reuniones pastorales un día a la semana. Yo hablé con el tesorero de la junta directiva sobre este tema y él me dice, pastor, yo creo, yo entiendo todo lo que tú dices. Yo he llegado a la conclusión de que esto es cierto. Pero ahora, si yo acepto obedecer lo que tú dices, le dije, no, lo que yo digo no, lo que la Biblia, ya. Está bien, si yo acepto lo que la Biblia dice, yo no voy a permanecer como tesorero dentro de la junta pastoral, a mí me van a sacar. Y le dije yo, y nosotros tenemos que entender que si no vamos a complacer a Dios, no debemos llamarnos pastores, porque no hemos venido a este mundo para complacer una junta directiva pastoral. Cuando nosotros empezamos a hablar dentro de la iglesia evangélica de estos temas, dentro de las iglesias, dentro de nuestra iglesia, se levantaban hermanas que soñaban y me decían, pastor, a mí el Señor anoche me ha dicho que te vas a quedar solo por predicar esto, que nadie va a querer oírnos, que nadie va a querer visitarnos, que los demás pastores van a estar en contra de ti. Me decían las profetas. Yo les decía,
correcto, ese es cierto. Y así fue. Muchos que nos apoyaban, mucha gente que teníamos contactos, se fueron. Pero Dios abrió puertas por otro lado. Y este movimiento es un movimiento mundial ahora. En tan solo 2 años, Dios nos ha llevado a muchos lugares, a los que ni siquiera nos imaginábamos. Y hay mucha gente edificada en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. Y cada día hay más evangélicos despertando del sueño absurdo que nos metió Roma. Si te gusta, amén. Y si no te gusta, aguanta, pues. No puedo hacer nada yo. Pero esa es la verdad. No estoy hablando de la soteriología. La salvación es por gracia y la justificación es por la fe. Pero la obediencia a Dios nunca ha estado peleada con la gracia. Jesús nunca estuvo en contra de la obediencia. Muchos mandamientos se anularon en la cruz, sí, Señor. Por eso no nos circuncidamos, por eso no apedreamos, por eso no sacrificamos animales, por eso no convocamos las 7 fiestas solemnes que hoy los judíos están celebrando. ¿Sí? El que quiere celebrar, que lo celebre, pero que no lo ponga como una ley, porque es una ley anulada. Por eso no creemos en el ministerio sacerdotal arónico, porque queda anulado. ¿Sí? Pero estoy hablando de lo vigente, de muchas leyes vigentes, y todas estas, ya hablé aquí, hice una lista de todos esos mandamientos. Y ahora estoy hablando de la ley que no quise hablar al principio, de los 10. Todo cristiano debe obedecer las leyes vigentes. Todo cristiano. Por lo tanto, ¿sí? Yo les animo a que ustedes sean verdaderos hombres de Dios. Por estos mensajes, muchos pastores han tocado la puerta y nos han llamado: pastor, ¿qué hago si yo ya entendí como vos? Decídete, obedecer a Dios o al hombre. Otros pastores han sido expulsados, ¿sí? Pero qué bien que nos expulsen por hacer lo bueno y no que nos expulsen por cosas indecentes. Que te acusen por obedecer la ley de Dios y que no te acusen por ser un desobediente. Voy a leer un comentario, probablemente aquí, que esté relacionado con el tema. Y si no, me voy despidiendo. ¿Sí? En TikTok estamos haciendo conversatorios con muchos hermanos. Nos puedes encontrar en nuestra página de TikTok como Mensaje Fiel Oficial, en YouTube como Mensaje Fiel Oficial, en Facebook aquí como Mensaje Fiel, donde ahí tenemos todo el punto. Muy bien. Dice José Rosa: pastor, me gustaría oír la explicación de Santiago 2 para aquellos que cuelgan la... A ver, bueno, voy a explicarte un poquito Santiago 2, pero primeramente voy a decir lo siguiente. Pongan atención. Recordemos que de las 613 leyes, de la ley que escribió Moisés, sí se anularon varios mandamientos, pero de la ley que escribió Dios con su dedo, a esos mandamientos Jesús se refirió en el libro de Mateo 5:17, cuando dijo: no pienses que yo he venido a anular la ley o a los profetas. Mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se anulará de esa ley, de la ley. Y él se refería específicamente a los 10 mandamientos. No me digan que se refería a toda la Torá, porque si él hubiera dicho: mientras exista el cielo y la tierra, ni una ley de los 613 se hubieran anulado, estaríamos sacrificando animales, estaríamos apedreando, estaríamos celebrando las fiestas solemnes, estaríamos circuncidándonos, etcétera, etcétera, guardando todas, porque Jesús dijo: mientras existe el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde se anulará de toda la ley. Él se refería específicamente a la ley que él escribió con su dedo, ¿sí? A esa ley, ¿sí? Neri dice 2 de Corintios 3, eso va a ser un estudio extraordinario. De hecho, 2 de Corintios 3 nos habla ahí. Esa es una defensiva. Es que aquí se anuló lo que fue escrito en piedra.
Vamos a ver ese texto. En otro estudio vamos a hablar específicamente de eso, donde vamos a pegar una tremenda refutada a aquellos que piensan que ahí se anuló los 10 mandamientos. Pero hoy quiero concluir con esto. Lo que no se anuló, lo que Cristo dijo, mientras existe el cielo y la tierra, no se anulará nada de la ley, se refería específicamente a los 10 mandamientos del decálogo, ¿sí? A los 10 mandamientos del decálogo. Ahora yo les voy a decir una cosa que es muy interesante. Santiago 2, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Santiago 2, año 40 en adelante, Santiago escribió y dijo lo siguiente: el que dice que guarda toda la ley y ofende una, se ha hecho culpable de todo. ¿Saben a qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo no a los 613 mandamientos, se está refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el contexto de Santiago habla y señala a 2 mandamientos de los 10. Mira, ve, el versículo 10 dice así, de Santiago 2, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. ¿Y a qué ley se está refiriendo? El versículo 11 lo va a decir. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. ¿Dónde lo dijo eso? En los 10 mandamientos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Dónde dijo, no matarás? En los 10 mandamientos. Te das cuenta que para Santiago, los 10 mandamientos están vigentes, y para Santiago, cualquiera que quebrante uno de estos 10 es culpable de todos. Para ti, 10 menos 1 es 9. Para Dios, 10 menos 1 es 0. Mira lo que dice el versículo 11. Porque el que dijo no cometas adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de toda la ley. Por eso Satanás es tan astuto y tan bíblico que él dice, no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no te hagas imágenes, no codicies, no tomes el nombre de Dios en vano. A mí déjame solo uno, no guardes el sábado, porque eso está en los 10 mandamientos. Porque lo dio el mismo que dijo no mates, ha dicho no cometas adulterio. Y el mismo que dijo no cometas adulterio, también ahí escribió guarda Shabbat. Punto. ¿Sí? Si no guardas uno, no guardas nada. Pastor, es que yo guardo el domingo. Sí, guarda el día que tú quieras. Pero no me vengas a decir que eso es bíblico. En la Biblia está el sábado. Punto. ¿Mm? Así que, muchas gracias. Un gusto, Cenino. Gracias. Un gusto. Un gusto saludarlos. Y un gusto pasar con ustedes. Mañana estamos en la plataforma de TikTok. Que Dios los bendiga. Y voy a leer sus comentarios. No se olviden de compartir el video. Nosotros somos Mensaje Fiel. Así nos encuentras. Dios te bendiga.